Muchos creen que tener fe significa esperar con paciencia, confiar en que algo sucederá algún día, sin moverse, sin actuar, dejando que las circunstancias decidan si sus deseos serán concedidos. Se les ha enseñado que la fe es una especie de esperanza pasiva, una actitud silenciosa que consiste en aguantar hasta que ocurra un milagro. Pero Neville Goddard dejó en claro que eso no es fe. No es lo que verdaderamente activa el poder de la manifestación. La fe real no es resignación, ni es conformismo, ni es aguardar en calma a que algo externo ocurra. La fe de la que hablaba Neville es sentir ahora lo que deseas vivir, sin necesidad de pruebas físicas, sin importar si el mundo visible confirma o niega tu deseo. No es fe como la enseñaron en la religión tradicional, que muchas veces se asocia con pedir y esperar. Es mucho más profunda, más activa, más creadora. La fe verdadera es asumir en tu conciencia que ya eres aquello que deseas ser, y vivir como si eso ya fuera un hecho, aun cuando no puedas verlo todavía con los ojos físicos. Neville lo expresó así: la fe es lealtad inquebrantable a una realidad invisible. Y esta frase, si se entiende en profundidad, cambia toda tu relación con la manifestación. Porque lo que él señala es que no basta con pensar positivamente, ni con repetir frases sin sentimiento. Lo que realmente mueve la realidad es esa sensación interna de certeza, ese estado emocional y mental en el que ya vives la experiencia que anhelas, aunque el mundo exterior aún no la refleje. Por eso, el primer paso para activar la manifestación no es decir lo que quieres. Es convertirte en la persona que ya lo tiene. No importa que tus circunstancias actuales digan otra cosa. Si logras sentir en tu interior que ya estás en ese nuevo estado, si vives cada momento desde esa identidad renovada, entonces todo en el exterior comenzará a alinearse. Neville insistía en que no había que buscar señales, ni depender de lo que los sentidos muestran. Quienes realmente comprenden la ley no esperan a que algo externo los confirme. Ellos se convierten en la señal. Ellos son la causa. Ellos sostienen la nueva conciencia como si fuera su única verdad. Muchas veces, las personas afirman que tienen fe porque rezan con constancia o porque repiten afirmaciones todos los días. Pero si después de cada oración siguen sintiéndose vacíos, si terminan cada afirmación con una sensación de duda o necesidad, entonces esa no es la fe que Neville enseñaba. La fe no se mide por la cantidad de veces que repites algo, sino por el grado de convicción con el que lo encarnas. Y esa convicción no necesita ser ruidosa ni expresada. Es silenciosa, firme, íntima. Es una decisión interior que no depende de la aprobación de nadie ni de la evidencia externa. Imagina, por ejemplo, a alguien que desea encontrar una nueva oportunidad laboral. Si cada día repite que cree en sí mismo, pero en el fondo se siente inseguro, pequeño, poco valorado, entonces lo que se manifiesta no es su afirmación, sino su estado emocional verdadero. Sin embargo, si esa persona comienza a sentir internamente que ya está ocupando el nuevo puesto, que ya está siendo reconocido, que su talento ya es apreciado, incluso antes de recibir una llamada o una entrevista, entonces su mundo empieza a responder. Esa emoción previa, ese sentimiento estable de logro sin evidencia visible, es el verdadero motor de la manifestación. No se trata de simular ni de mentirse a uno mismo. Se trata de reconocer que la conciencia crea la realidad, y que todo lo que sucede en tu mundo es consecuencia del estado interior que más habitas. Neville insistía en que el mundo externo es un reflejo exacto, no un agente independiente. Y como reflejo, solo puede responder a lo que tú sostienes dentro de ti. Si cambias tu estado interno, si lo haces de verdad, con profundidad y constancia, entonces la imagen que aparece afuera también cambiará. No porque luches, no porque supliques, sino porque eso es lo natural cuando se transforma la causa. La fe verdadera, entonces, es aceptar emocional y mentalmente que ya estás donde deseas estar, aunque tus ojos físicos aún no lo confirmen. Y esa aceptación no se basa en pruebas ni en hechos. Se basa en una decisión interior que se vuelve más real que cualquier evidencia sensorial.
Esto puede parecer desafiante al principio, especialmente cuando estás rodeado de señales contrarias. Pero ahí es donde se pone en juego la fidelidad a lo invisible. Cuando puedes mantener tu lealtad a lo que has decidido sentir como verdadero, incluso cuando todo lo externo parece negarlo, es ahí donde se activa el cambio profundo. Uno de los errores más comunes es creer que para manifestar hace falta que algo ocurra afuera que te haga sentir diferente. Es decir, esperar a que llegue el dinero para sentir seguridad, esperar a que aparezca la pareja ideal para sentir amor, esperar a que se resuelva un conflicto para poder estar en paz. Pero esta forma de vivir es completamente opuesta a la enseñanza de Neville Goddard, quien explicaba que el cambio nunca ocurre desde afuera hacia adentro, sino siempre desde adentro hacia afuera. La clave está en sentir primero lo que deseas vivir. Adoptar, desde ahora, el estado emocional y mental de alguien que ya vive eso que desea. No como una fantasía, ni como un juego superficial, sino como una decisión interna que se asume con convicción. Tomemos, por ejemplo, a una persona que desea tener más estabilidad económica. Si su estado habitual es la preocupación constante por las cuentas, el miedo al futuro o la sensación de escasez, entonces eso es lo que seguirá viendo en su entorno, no importa cuánto se esfuerce en repetir frases positivas. Ahora bien, si esa misma persona empieza a trabajar sobre su interior y logra instalar un estado emocional de abundancia, si se mueve por la vida con la tranquilidad y la certeza de alguien que siempre tiene lo suficiente, si agradece cada detalle como si fuera parte de esa nueva realidad, entonces la transformación comienza a suceder. La diferencia entre ambas actitudes no está en lo que se dice, sino en el estado que se habita. Y eso es fe. Habitar con sinceridad el estado de lo deseado como si ya fuera real. No como un ejercicio teórico, sino como una forma de ser. Neville decía que la imaginación sostenida con fe es el canal a través del cual se forma la realidad. Por eso, insistía en que no era necesario convencer a nadie, ni buscar aprobación. Lo único que importa es lo que tú crees profundamente en tu mundo interno. Si puedes sentirlo como verdadero, si puedes actuar con la naturalidad de quien ya lo tiene, entonces ese sentimiento creará las condiciones externas necesarias para que la experiencia se manifieste. Manifestar desde este lugar no se siente como un esfuerzo. Se siente como un fluir. No estás intentando crear algo desde cero. Estás permitiendo que el mundo se alinee con quien ya decidiste ser. Y esa decisión, sostenida con constancia, es la forma más pura de fe. Por eso Neville afirmaba que lo que uno cree de sí mismo es lo que se manifiesta. Si cambias tu concepto interior, cambias tu vida. Pero ese cambio debe ser más que mental. Debe ser emocional. Debe sentirse como cierto, incluso antes de que el mundo lo confirme. Otro punto fundamental para entender lo que realmente activa la manifestación es reconocer que la fe no se trata de esperar a que todo sea perfecto para comenzar a actuar como si ya hubieras manifestado. Por el contrario, la fe se demuestra en esos momentos en los que todo parece decirte lo contrario. Cuando no hay señales claras, cuando las circunstancias aún muestran resistencia, cuando lo más fácil sería ceder a la frustración, pero tú eliges mantenerte fiel al estado interno que has asumido. Eso es verdadera fe. Imagina a alguien que quiere mejorar su salud física. Tal vez lleva tiempo intentando cambiar hábitos, ha probado distintas rutinas y aún no ve los resultados esperados. Si, frente a esa realidad, permite que el desánimo lo defina, su estado interno reforzará el problema. Pero si, a pesar de no ver mejoras inmediatas, decide sentir en su interior que su cuerpo ya está respondiendo, que ya se está fortaleciendo, que cada acción está teniendo efecto, entonces esa convicción se transforma en su nueva verdad. Desde allí, cada decisión, cada gesto y cada pensamiento empezarán a alinearse con ese estado de salud y el cuerpo responderá en consecuencia. Neville enseñaba que el cuerpo no era independiente de la conciencia, sino que reaccionaba ante el estado que uno sostenía con fe. Así como la mente crea condiciones externas, también influye directamente sobre el cuerpo. Si vives en un estado de enfermedad emocional,
tarde o temprano se reflejará en el plano físico. Pero si habitas un estado de plenitud interior, ese sentimiento empezará a restaurar lo que parecía quebrado. Y este mismo principio se aplica a todas las áreas de la vida. La fe verdadera es una relación con lo invisible. Es la capacidad de experimentar hoy la emoción del deseo cumplido, aunque el mundo físico aún no lo refleje. Esa experiencia no depende de la lógica ni de las pruebas, sino de tu decisión de mantenerte leal a una visión interior. Esta lealtad es lo que separa al creador consciente del que solo reacciona a lo que ve. El primero elige su estado y lo sostiene con firmeza. El segundo cambia de rumbo cada vez que las circunstancias se oponen. El creador actúa desde el ser, el otro, desde la duda. Y solo uno de ellos transforma su mundo. Neville decía que el secreto está en asumir la sensación del deseo cumplido y no moverse de allí. Cuando lo haces con sinceridad, con convicción, sin esperar resultados inmediatos pero con la certeza de que ya es real en tu interior, entonces los resultados externos llegan sin esfuerzo aparente. No es un juego mental. No es autoengaño. Es una forma de habitar la conciencia, con la misma naturalidad con la que habitas tu nombre o tu edad. No necesitas demostrarlo a nadie. Solo necesitas sentirlo como cierto. Una de las ideas más profundas que Neville transmitía es que el mundo visible está compuesto por sombras, proyecciones externas que nacen de lo que sostenemos en nuestra imaginación. Y si el mundo es reflejo, entonces todo intento de cambiarlo sin cambiar el interior es inútil. Por eso, cuando hablamos de fe, no hablamos de cerrar los ojos ante lo que ocurre, sino de mirar la realidad con una nueva perspectiva, sabiendo que lo que ves hoy es producto de lo que has asumido anteriormente. Y si hoy eliges asumir algo distinto, entonces mañana será diferente. Muchas personas tratan de usar la imaginación para escapar de sus circunstancias. Pero Neville no enseñaba a huir, sino a transformar. La fe verdadera no es una forma de evasión, sino una herramienta para asumir el control. Es sentir ahora que ya estás dentro del nuevo estado deseado, no para negar lo que ocurre, sino para reemplazarlo desde la raíz. Imagina a alguien que vive en un entorno donde se siente limitado. Tal vez su casa es pequeña, su barrio es ruidoso, su entorno no lo inspira. Podría pasar los días quejándose, deseando vivir en otro lugar, pero si dentro de sí mantiene la idea de que está atrapado, nada cambiará. Sin embargo, si comienza a vivir internamente como alguien que ya ha encontrado su lugar ideal, que ya disfruta de un entorno armonioso, que ya siente gratitud por su nuevo hogar, aunque aún no lo vea, entonces se ha movido en conciencia. Y ese movimiento interno es el que abre las puertas externas. La mayoría espera un cambio en las condiciones para sentirse mejor. Pero el orden real es inverso. Primero se siente diferente y luego el entorno responde. Esto no es una promesa optimista. Es una ley. Y como toda ley, opera siempre, estemos conscientes de ella o no. Neville enseñaba que la conciencia es la única realidad. Todo lo que ocurre en el mundo físico es consecuencia, no causa. Entonces, lo que activa la manifestación no es lo que haces, ni lo que pides, sino lo que crees con profundidad. Y esa creencia no siempre se expresa con palabras. Se expresa con actitud, con decisiones, con la manera en que te mueves por el mundo. La fe no es esperar señales para sentirte seguro. Es sentirte seguro y saber que, desde ese estado, las señales llegarán solas. No necesitas manipular las circunstancias. Solo necesitas sostener la certeza interior. Eso basta. Porque la certeza que no depende del mundo externo tiene el poder de cambiarlo. Y ese es el tipo de fe que manifiesta sin esfuerzo. La que no se demuestra hablando, sino viviendo. La que no depende de la opinión de otros, ni de los resultados inmediatos. La que nace de una conexión profunda con tu mundo interno y que se mantiene firme incluso cuando nada afuera parece confirmarla. Es común que al comenzar a trabajar con la imaginación y la conciencia, muchas personas esperen resultados rápidos como una forma de validación.
Quieren ver pruebas inmediatas que confirmen que lo están haciendo bien. Pero Neville explicaba que la fe genuina no se apoya en evidencias externas. La fe que manifiesta no necesita garantías. Es una certeza que se sostiene incluso en el silencio, incluso cuando el entorno parece estático. Esa es la diferencia entre actuar desde la confianza interior o desde la ansiedad por controlar el resultado. Cuando actúas con fe verdadera, no estás pendiente de qué tan cerca estás del resultado, ni verificando constantemente si ya llegó. Actúas como quien ya sabe que todo está resuelto, como quien ya lo vive en su interior. Imagina a alguien que desea generar un cambio importante en su vida profesional. Tal vez quiere emprender un nuevo camino, hacer un cambio radical de carrera, o iniciar un proyecto propio. Puede planear, estudiar y hacer todo lo correcto a nivel externo, pero si internamente aún se siente como alguien inseguro, que no merece esa nueva realidad, entonces su mundo reflejará esa inseguridad. Sin embargo, si decide asumir el rol interno de quien ya vive de aquello que ama, si se mueve como quien ya tiene confianza, si siente que su camino ya está abierto, esa identidad empezará a manifestar las condiciones necesarias. Neville enseñaba que no hay nada externo que sostenga tu deseo más que tu conciencia. Ningún curso, persona, técnica o estrategia puede reemplazar lo que tú decides creer de ti mismo. Y eso es lo más liberador de esta enseñanza, no necesitas condiciones perfectas para empezar a vivir diferente. Solo necesitas comenzar a sentirte diferente. Esto no implica negar lo que ves, ni evitar las responsabilidades del presente. Se trata de habitar una visión más elevada de ti mismo y vivir desde ahí. Esa visión es la que magnetiza experiencias acordes. Es lo que crea nuevas oportunidades. No se trata de esperar que algo cambie para entonces creértelo. Es creértelo antes y dejar que el mundo responda a esa nueva creencia. Por eso, la fe que activa la manifestación no es intelectual. Es sensorial. Se siente. Es esa sensación estable que habita en tu pecho cuando te permites actuar como quien ya logró lo que desea. No es una emoción eufórica que dura un instante. Es un estado constante que se vuelve parte de tu nueva forma de ser. Neville afirmaba que si mantienes tu fidelidad al estado interno deseado, sin caer en la desesperación por resultados rápidos, ese estado se exteriorizará con absoluta certeza. No por magia, sino por ley. Porque el mundo siempre se alinea con tu concepto dominante. Otro malentendido muy común es creer que la fe consiste en mantener pensamientos positivos todo el día. Aunque tener una actitud optimista puede ser útil, Neville fue claro en que lo que realmente genera resultados no es pensar bonito, sino habitar un estado interno específico. La fe verdadera no es una serie de frases agradables, sino una experiencia vivida de certeza emocional. Se trata de encarnar el deseo como si ya fuera parte de ti. Si una persona, por ejemplo, desea mejorar su círculo social, pero continuamente se siente incómoda, invisible o rechazada en su entorno, su conciencia está afirmando eso, más allá de las palabras que diga. No importa que afirme que quiere amistades sinceras o vínculos nuevos. Si su estado interior es de aislamiento, eso es lo que seguirá proyectando. Por el contrario, si empieza a sentirse ahora como alguien que es valorado, acompañado, escuchado y respetado, sin necesidad de que nada haya cambiado todavía afuera, entonces su campo emocional se transforma. Y como consecuencia, su entorno se ajusta a ese cambio. Neville insistía en que cada persona es el operante y que ese operante trabaja en silencio. No se trata de convencer al mundo de que algo es real. Se trata de convencerse a sí mismo, hasta que esa convicción ya no dependa de pruebas ni resultados. Cuando empiezas a sentir que lo que deseas ya es parte de ti, no porque lo veas, sino porque lo asumiste, entonces el esfuerzo desaparece. Las decisiones se vuelven más claras. Las oportunidades empiezan a surgir sin haberlas forzado. No porque hayas hecho algo distinto afuera, sino porque el mundo está respondiendo a tu nuevo estado interno. Esta es la razón por la cual muchas personas manifiestan sin darse cuenta. Porque en algún momento, sin saberlo,
Asumieron un nuevo estado y lo sostuvieron el tiempo suficiente como para que se reflejara. Puede haber sido una sensación estable de confianza, de gratitud, de amor, de certeza. Ese sentimiento fue la semilla que, con el tiempo, dio su fruto visible. Pero la diferencia está en hacerlo de manera consciente. En saber que tú puedes elegir tu estado, que puedes instalar una emoción nueva y vivir desde ahí, no como un experimento, sino como una nueva identidad. Eso es fe aplicada. No es pasiva. Es activa, aunque invisible. No depende de repetir nada, ni de imaginar en detalle todo el día. Depende de sentir con verdad. Y ese tipo de fe no necesita ser demostrada. Se vuelve parte de ti. Y al volverse tu nueva forma de ser, todo lo externo comienza a ajustarse, porque ya no estás tratando de crear algo. Estás permitiendo que tu mundo refleje lo que ya eres. Una de las señales más claras de que estás activando la manifestación desde la fe real es que comienzas a sentir una tranquilidad interna que no depende de los resultados visibles. No significa que ignores lo que ocurre afuera, ni que niegues los desafíos, sino que tu centro emocional ya no se mueve al ritmo de las circunstancias. Hay una paz estable que nace del saber que todo está sucediendo, aunque no veas aún cómo. Neville hablaba de esta paz como el indicador de que estás en el estado correcto. No es una emoción eufórica ni una exaltación pasajera. Es una serenidad profunda, como quien ya encontró su lugar, como quien ya recibió la respuesta antes de que llegara. Esa tranquilidad es la que abre el camino para que las cosas lleguen sin resistencia. No porque estés relajado y pasivo, sino porque tu energía ya está alineada con el fin. Tomemos como ejemplo a alguien que busca una transformación profunda en su estilo de vida. Puede ser que durante años haya estado atrapado en una rutina que no lo llena, repitiendo patrones que lo alejan de sus verdaderas aspiraciones. Si intenta cambiar solo por impulso externo, es probable que repita los mismos ciclos. Pero si en lugar de eso comienza a habitar la sensación de libertad, de autenticidad, de propósito, si día a día elige sentir que ya vive de acuerdo con sus valores, esa conciencia será la base del nuevo capítulo. Neville explicaba que los hechos externos se construyen desde el nivel de la conciencia, no desde la reacción. Cuando la nueva identidad está clara, cuando se convierte en tu punto de partida, no necesitas probar nada. Tu comportamiento cambia naturalmente. Tus elecciones reflejan ese nuevo yo. Las oportunidades se alinean con lo que tú ahora representas. Y lo más importante es que no necesitas estar todo el día en ese estado. Solo necesitas que sea más dominante que el anterior. Si te caes, puedes volver. Si dudas, puedes reafirmar. Lo esencial es que cada vez pases más tiempo en esa versión tuya que ya está en el lugar donde deseas estar. Esa es la verdadera práctica. No resistir lo que aparece, sino regresar una y otra vez al sentimiento del deseo cumplido. No se trata de evitar emociones, sino de reeducar tu atención. Cada vez que vuelves a ese lugar interno donde todo ya está bien, estás afirmando tu lealtad a la realidad invisible. Y esa lealtad, como enseñaba Neville, es lo que hace que el mundo físico ceda, se acomode y te muestre lo que ya habías aceptado como cierto dentro de ti. A medida que uno profundiza en la práctica de vivir desde el estado deseado, va descubriendo que manifestar no es un evento puntual, sino un proceso continuo de identificación. La pregunta no es cómo lo consigo, sino desde dónde estoy viviendo. Esa diferencia es clave. Porque quien vive desde el deseo aún no lo tiene, y sigue esperando. Pero quien vive desde la conciencia del deseo cumplido ya lo es, y por eso, lo expresa sin esfuerzo. Neville lo enseñaba claramente, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y lo que eres está definido por el estado que mantienes, no por tus intenciones conscientes, ni por lo que dices que deseas. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración predominante. Y esa vibración no se mide por cuántas veces piensas algo, sino por el estado emocional que habitas cuando nadie te ve, cuando estás en silencio contigo mismo. Muchos se frustran porque dicen estar haciendo todo bien, visualizan, afirman,
leen, hacen ejercicios, pero internamente no han cambiado de identidad. Siguen esperando que algo externo los transforme, que una señal llegue, que una persona los valide, que una oportunidad los confirme. Y esa espera constante bloquea el proceso. Pero cuando dejas de esperar y empiezas a actuar, pensar y sentir como quien ya es, sin necesidad de pruebas externas, entras en el verdadero campo de la creación. Desde allí, todo fluye. Las decisiones se vuelven simples. Ya no actúas para obtener, sino porque ya lo tienes. Ya no dudas si llegará, porque sabes que ya fue creado en tu mundo interno. Imagina a alguien que desea sentirse más valorado. Puede decirlo en voz alta, escribirlo en un diario, incluso repetirlo cada mañana. Pero si su actitud, su postura corporal, su forma de hablar y sus decisiones reflejan inseguridad, entonces esa será la señal dominante. En cambio, si empieza a moverse con la dignidad de quien ya se valora, si establece límites, si se rodea de personas que lo respetan, si se elige a sí mismo incluso en los detalles más pequeños, está enviando una señal clara. No al mundo externo, sino a su propia conciencia. Y esa señal es la que transforma la realidad. La fe verdadera no busca convencer a nadie. No necesita defenderse ni explicarse. Es silenciosa y firme. Vive en la acción coherente con el estado asumido. Y eso es lo que activa la manifestación, no el deseo, sino la identidad. Cuando cambias tu identidad, todo cambia contigo. Una de las principales dificultades que enfrentan muchas personas en su camino de manifestación es la sensación de que las cosas no están sucediendo lo suficientemente rápido. El deseo es fuerte, la intención está clara, pero cuando no se ve una respuesta inmediata, surgen las dudas. La ansiedad entra en juego, la mente empieza a cuestionar si realmente está funcionando o si simplemente es una ilusión. Neville enseñaba que la paciencia no es un acto de espera pasiva, sino de fe activa. Y esa fe activa no depende del tiempo que pase hasta que veas los resultados, sino de cuánto puedas mantener la certeza de que ya está hecho. Si el mundo se toma un tiempo para reflejar lo que has creado, eso no significa que la ley no funcione. Es solo el proceso natural de la materialización de lo invisible. La manifestación no siempre ocurre de inmediato porque, muchas veces, necesitamos liberar viejos patrones, creencias limitantes y estructuras mentales que bloquean el flujo de lo que deseamos. Pero si te mantienes constante en tu certeza interna, en tu sentimiento de que ya posees lo que has pedido, entonces el tiempo no será un obstáculo. Lo que hoy parece distante será, tarde o temprano, tu realidad física. Imagina que estás en medio de un proceso de transformación personal. Tal vez estás trabajando para superar viejos miedos o para crear una versión más fuerte de ti mismo. Si constantemente te estás observando y preguntando por qué no has alcanzado el resultado aún, te estarás enfocando en el contraste entre lo que deseas y lo que ves. Pero si dejas de mirar tanto al futuro y te sumerges más en cómo te sientes ahora, reconociendo que ya eres esa nueva versión de ti, entonces el mundo tendrá que ponerse al día con lo que ya has asumido internamente. Lo que Neville nos recuerda es que el poder está en el estado interno, y la manifestación sigue este principio. No es la espera lo que crea la realidad, es la certeza interior de que ya eres lo que deseas ser. Cuando esa certeza se vuelve más fuerte que cualquier circunstancia externa, las puertas se abren, las oportunidades surgen, y la vida comienza a alinearse con la imagen que tienes de ti mismo. Neville decía que la perseverancia en la fe no era una lucha constante para mantener la fe viva, sino una simple decisión de no ceder ante lo visible. No se trata de forzar la manifestación, sino de ser fiel al fin deseado sin vacilar. Esa fidelidad es la verdadera prueba de la fe. La vida responderá, no porque estés esperando una recompensa, sino porque ya has cambiado el estado de conciencia desde el cual te mueves. Hay un momento en el proceso de toda manifestación consciente donde te das cuenta de que ya no estás esperando que ocurra algo, simplemente sabes que ya ocurrió. Tal vez no en el plano visible aún, pero en tu interior la sensación ya está instalada. Esa es una señal inequívoca de que la fe real se ha activado.
Porque ya no estás proyectando el deseo hacia el futuro, sino viviendo ahora desde la convicción de que ya es parte de ti. Neville decía que la conciencia del deseo cumplido era la única realidad que importaba. No importaban los pasos intermedios, ni los detalles, ni siquiera el cómo. Lo que verdaderamente tenía poder era la aceptación interna de que tu deseo ya estaba satisfecho. No en el futuro. No si haces todo bien. Sino ahora. Esa comprensión libera. Porque dejas de buscar resultados como prueba. Y empiezas a ver el camino como parte del cumplimiento. Cada paso, cada diálogo, cada decisión cotidiana se vuelve coherente con la nueva identidad que asumiste. Ya no estás actuando para llegar. Estás actuando porque ya llegaste internamente. Imagina a una persona que durante años ha sentido que no encaja, que su voz no es escuchada o que sus ideas no son valoradas. Si sigue identificándose con esa imagen, sin importar cuánto se esfuerce por ser mejor, su mundo seguirá reflejando rechazo o invisibilidad. Pero si un día comienza a verse a sí misma como alguien valioso, capaz de influir positivamente, digno de ser oído, y se mantiene fiel a esa idea aunque el entorno aún no la refleje, entonces ha sembrado una nueva causa. Y no hace falta que actúe de forma grandiosa ni que lo diga en voz alta. Su vibración cambia. Sus decisiones, su tono, su forma de pararse frente a la vida se transforman. Y el mundo empieza a responder, no por obligación, sino porque ya no puede seguir ignorando lo que esa persona sostiene como cierto. Neville lo enseñaba de manera directa, no es lo que quieres lo que manifiestas, es lo que crees ser. Por eso, puedes tener 1000 deseos, pero si tu concepto de ti mismo no cambia, nada lo hará. Y al revés, si transformas tu autoconcepto, todo a tu alrededor se reestructura, sin importar lo que haya parecido imposible antes. No necesitas forzar cambios. Solo necesitas volverte coherente con lo que ya decidiste creer. Esa coherencia es la fe. Es lo que genera movimiento. Es lo que abre caminos inesperados, conversaciones significativas, oportunidades que antes no veías. Y aunque parezca simple, mantenerse en ese estado requiere decisión. Requiere estar más comprometido con tu visión interior que con las apariencias externas. Requiere elegir, cada día, sostener el sentimiento de certeza, incluso cuando el entorno no da señales. Porque la fe no se alimenta de señales. Las crea. A medida que comprendes lo que Neville realmente quiso decir con fe, notas que no se trata de estar en un estado mental elevado las 24 horas del día. Tampoco se trata de bloquear pensamientos negativos como si fueran un enemigo. La fe activa no es perfección emocional, sino permanencia en una dirección interna elegida. Es saber volver cada vez que te distraes. Es reconocer que eres tú quien guía la conciencia y que tu realidad responde al estado que más alimentas, no a tus pensamientos pasajeros. En la práctica, esto significa que incluso si en un momento del día te ves atrapado en un pensamiento de duda o miedo, puedes detenerte, respirar y recordar que ya elegiste un nuevo ser. Puedes regresar a esa sensación de certeza. Puedes asumir, otra vez, que ya estás en el destino elegido. Y ese pequeño gesto, repetido cada día, es lo que transforma tu vida. Imagina, por ejemplo, a alguien que ha vivido durante años postergando sus deseos por miedo al juicio de los demás. Quizás ha guardado en silencio su deseo de dedicarse al arte, o de mudarse a otro lugar, o de romper con una rutina que lo ahoga. Puede que incluso haya intentado hacerlo en el pasado, sin éxito, y ahora dude de sí mismo. Pero un día, sin anunciarlo, empieza a imaginar cómo sería vivir de manera auténtica. No se lo cuenta a nadie. Solo se sienta, cierra los ojos y siente cómo sería esa libertad. Lo hace con frecuencia, sin esperar una señal. No necesita validación. Solo vuelve a esa escena interior una y otra vez. Y entonces, sin entender cómo, las cosas afuera empiezan a cambiar. No porque forzó nada, sino porque se convirtió en esa versión interior. Esa es la fe que mueve la realidad. Y aquí llegamos a lo esencial,
Manifestar no es exigirle al mundo que te dé algo. Es darte a ti mismo el permiso de ser quien ya tiene eso. Es mirar menos hacia afuera buscando respuestas y más hacia adentro construyendo la emoción correcta. Neville fue claro al decir que el mundo no reacciona a lo que deseas con intensidad, sino a lo que crees como real. No te enfoques en pedir más. Enfócate en convertirte en la respuesta. En vivir como si ya fueras la persona que antes solo imaginabas. En dar ese salto silencioso de identidad que no necesita ruido, ni lógica, ni confirmación. Solo necesita decisión, repetición y sentimiento. Y no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas ser constante. Mantenerte fiel a lo que decidiste. Aunque la vieja versión quiera volver. Aunque el mundo tarde en mostrarte resultados. Esa fidelidad silenciosa es lo que activa el cambio. Esa es la fe que manifiesta sin esfuerzo. Así que si estás esperando una señal, créala tú mismo. Si estás esperando que la vida te muestre que todo es posible, empieza a sentir que ya lo es. Si estás esperando tener más para ser feliz, cambia de estrategia, sé feliz ahora y verás cómo la vida responde. Porque lo que activa la manifestación no es lo que decís que quieres, es lo que eres cuando nadie te ve. Lo que sentís en lo profundo. Lo que te permitís habitar internamente. Eso es lo que crea. Eso es lo que mueve montañas. Y si quieres más enseñanzas prácticas como esta, suscribe y únete como miembro del canal. Tu apoyo ayuda a seguir compartiendo contenido de calidad, pensado con profundidad y claridad para quienes realmente quieren transformar su vida desde adentro. Gracias por estar, por formar parte de esta comunidad, por animarte a despertar y crear. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda. No esperes que algo cambie. Conviértete en el cambio.